Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy les quiero hablar algo bastante tal vez sencillo para muchos, pero que es importante entenderlo. Y algo que hay que entender es que Dios vino y murió en la cruz. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Cristo murió en la cruz y la obra que hizo fue para morir, ¿no es cierto?, para entregar, para pagar el precio de su sangre y de esa manera poder darnos una nueva oportunidad? Ahora, el tema del perdón es interesante porque cuando no comprendemos el tema del perdón de Dios, decimos, bueno, en cierta manera Dios perdona todo, Dios perdona mis errores, y eso es cierto. Dios perdona los pecados. Los pecados, recuerden que yo lo he enseñado, no es tan solo por ahí aquello que tenemos concebido como algo grande o como algo grosso, sino que también pecado, la palabra hebrea significa errar al blanco. Entonces toda directiva que nosotros cerramos, todo aquello que nosotros fallamos, se constituye pecado en Dios. ¿Cómo sería esto también, pastor? La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces uno tiene que tener el entendimiento de que estamos constantemente expuestos a errar, estamos constantemente expuestos a fallar, ¿no es cierto?, la directiva, la enseñanza o lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dios todo lo que estableció es simplemente para que nos vaya bien en la vida. Todo lo que usted conoce como mandamiento o todo lo que la Escritura habla simplemente están establecidos allí para que usted y yo tengamos una vida de éxito aquí en la tierra, para que no pasemos por tragedias, para que no pasemos por pérdidas, para que en cierta manera habitemos bajo su cuidado y bajo su sombra. Algo que dice la Escritura y que está interesante es el Salmo 91, que creo que hasta el más ateo lo conoce. Hay un versículo en particular que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que todos lo conocen de los que están aquí hoy. Entonces, es interesante y eso lo hemos escuchado y lo hemos sabido. Pero ¿qué pasa cuando no estamos morando bajo la sombra del Omnipotente? Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente, 16-17. El pueblo que vive en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que viven en la región debajo la sombra de la muerte, luz le ha amanecido. Entonces, qué interesante esto. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo comenzaba a hablar del Mesías cuando comienza a anunciar las primeras prédicas o los primeros milagros de Jesús aquí en la tierra. Y había una ciudad llamada Zabulón, una ciudad totalmente antidios, una ciudad que estaba establecido bajo fundamentos que nada tenían que ver con la ley de Dios, pero aún así se encontraban dentro del territorio de Israel. Entonces, en un momento, Marcos, el que escribe el Evangelio, comienza a decir que cuando Jesús visitó esa zona, cuando Jesús comenzó a hacer los milagros en esa ciudad, aquella ciudad que estaba morando, aquella ciudad que estaba asentada o establecida sobre una sombra de muerte, bajo tiniebla, bajo distintas circunstancias. ¿Se apagó la luna? Esta de acá nomás. Dice que agarró y dice que vio gran luz. ¿Qué luz vio? La luz de Jehová, la luz de Jesús caminando sobre la tierra. Era el Mesías manifestándose, nada más y nada menos que sobre esa ciudad. Ahora, yo te quiero hablar de esto un poco para vos y para mí, porque si la palabra dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, la Biblia también nos aclara que aquel que no está en esa situación está morando bajo otra sombra. Morar bajo la sombra significa morar bajo el cuidado. Morar bajo la sombra significa quién es en realidad, bajo quién estamos establecidos. Eso es morar bajo la sombra. No habla de una sombra natural, no habla de la sombra que nosotros proyectamos cuando el sol nos da, sino que en realidad, fíjense en qué interesante esto, cuando el sol le da la sombra a uno,
le da, ¿no es cierto? Uno proyecta una sombra y bajo esa sombra puede venir a establecerse persona, bajo ese cuidado, bajo ese resguardo. Cuando hace calor, cuando estamos en los tiempos de verano, todos buscamos ¿qué? Lugares de sombra. Uno se pone a morar o se pone a tomar mate o va al río. A algunos les gusta estar tirado en la orilla, allí donde le da el sol, ¿no es cierto? Pero algunos que somos rubios y no queremos quemarnos, ¿no? Buscamos un arbolito, o que somos más viejitos, buscamos un arbolito, algo ahí, porque nos tortura el sol. Moramos, digamos, o queremos estar bajo un lugar donde algo nos proteja. Entonces, morar bajo la sombra de algo significa que ese algo nos protege. Y la Biblia establece en el ámbito espiritual que hay gente que mora bajo la sombra del Altísimo, pero hay gente que mora bajo la sombra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque están asentados en lugares de muerte. Entonces, es interesante esto. ¿Y por qué comenzó hablando del perdón? Porque el perdón no se puede recibir de parte de Dios, sino antes no hay un arrepentimiento. Ahora, muchas veces tenemos la idea de que vamos y oramos a Dios y decimos: Dios, perdónanos nuestros pecados. Dios, perdóname porque hoy fallé, porque hoy mentí, porque hoy codicié, porque hoy hice tantas cosas que sabía que no estaban en tu voluntad. Y Dios escucha esa oración, pero comenzamos la vida o comenzamos el nuevo día y seguimos llevando nuestra vida como la veníamos llevando. Entonces eso no me habla de que hubo un cambio, simplemente hubo una pequeña convicción, simplemente hubo un momento donde entendiste que algo estaba mal, pero no determinaste salir bajo la sombra del lugar de tiniebla que estaba, sino que en cierta manera buscaste el favor de Jehová por ese instante, buscaste el favor de Jehová porque tal vez te entró miedo, buscaste el favor de Jehová porque tal vez llegó la enfermedad, buscaste el favor de Jehová porque tal vez te vino una circunstancia adversa, pero tu vida no refleja un cambio verdadero, un cambio de lugar de habitar. La palabra también en el libro de Mateo, capítulo 2, 3, habla del ministerio de Juan el Bautista, el que se anticipó a Jesucristo, amén, el que le preparó el camino. Y dice que él bautizaba, ¿para qué? Para que la gente recibiera perdón de pecado. Pero en un momento vinieron los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, también a bautizarse con el Juan el Bautista. Y ellos dijo: ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Qué quiere decir esto? Parece que es tan sencillo, pero Juan el Bautista estaba dimensionando que esas personas, aunque conocían de Dios, esas personas, aunque habían escuchado, habían leído la Escritura y incluso a veces enseñaban de las Escrituras de Dios, moraban en un lugar donde ahora se habían dado cuenta y tenían que escapar. Entonces se dieron cuenta esas personas que aún teniendo la palabra, que aún teniendo la verdad escrita y aún teniendo al Mesías caminando con ellos, moraban en lugares de sombra de muerte. Entonces Juan el Bautista dice: ¿quién les enseñó? Y fue medio duro Juan el Bautista, porque dijo: generación de víbora, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Por qué le decía eso? Porque era gente conocedora de Dios. Juan el Bautista no trató de esa manera a un publicano, a una ramera o a aquel que recién conocía de Dios, sino trató fuerte a aquellos que por años tendrían que haber salido de ese lugar de oscuridad, pero aún sabiendo la verdad se mantenían morando bajo la sombra de muerte, se mantenían dando fruto contrario a lo que Dios había establecido. ¿Y esto es por qué, pastor? Porque Juan el Bautista dice: si realmente están escapando de ese lugar donde estaba, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí es donde comenzó a hablar de esta palabra tan especial llamada arrepentimiento. Y yo te vuelvo a decir, no hay perdón de Dios sino antes un arrepentimiento. No hay perdón de Dios que te pueda alcanzar o te pueda cambiar la vida, aunque Dios así lo quiere, sino antes no hay un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa volver en sí. Arrepentimiento, uno de los significados significa volver en sí. ¿Cómo volver en sí? Volver en sí significa: wow, se me abrió la cabeza y me di cuenta que estaba re mal. Volvió en sí. ¿Vio cuando una persona queda inconsciente y se golpeó? Y capaz que quedó inconsciente y tal vez quedó un rato ahí como desmayado. Y de repente esa persona abre los ojitos y vuelve: oh, me dio un golpazo, la verdad que no me acuerdo de nada. ¿Qué dicen los médicos? ¿Volvió en sí o está consciente? ¿No? Y volver en sí es estar consciente. Volver en sí es volver a la vida. Por eso la palabra dice que el pecado engendra muerte y aquel que habita en el pecado está muerto espiritualmente. No está hablando de tu condición hoy. Hoy en día estamos, gracias a Dios, todos vivos. Pero en el ámbito espiritual podemos estar algunos vivos y otros muertos. ¿Por qué? Porque mientras haya pecado en tu vida, estarás establecido en una región de sombra y de muerte.
aunque así Dios no lo ha diseñado. La sombra y la muerte serán tu cobertura. La sombra de las tinieblas serán tu maestro, serán aquellos que afecten tu andar diario. Por eso hay personas que dicen, pero yo le pedí perdón a Dios y en realidad Dios no me escuchó. No, no se trata de que Dios no te escuchó. Se trata que Dios no vio un verdadero querer, un verdadero despertar, un verdadero me vuelvo a Dios. Y nos pasa todo a diario. Hay cosas que a veces nos cuestan o expresamos, nos cuestan cambiar. ¿Por qué? Porque esas áreas de nuestra vida todavía están asentadas en regiones de muerte. Y mientras haya un fragmento de tu alma, mientras haya un área de tu vida, tal vez yo entregué a Cristo, Cristo habita en mi corazón, pero el área sexual no, que Cristo no me la toque. Y el área sexual está establecida en sombra de muerte. Nunca vas a poder manifestar la autoridad completa de Dios. Nunca tus oraciones van a tener el resultado que vos esperás de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Dice dos cosas, la oración eficaz y del justo. En la misma oración. ¿Qué habla de justo, pastor? Si la Biblia me dice que no hay justo ninguno en la tierra. No, la palabra justo significa justificado. La palabra justo significa aquel que le fue perdonado los pecados. La palabra justo significa aquel que hizo el arrepentimiento y ahora no vive para sí, sino vive para Cristo. El justo puede ser usted o puede ser yo. Nos tenemos que justificar en la sangre de Cristo. Entonces, acá hay un gran misterio y una gran llave. ¿Por qué? Porque mientras no haya un arrepentimiento en nuestra vida, le pidamos simplemente perdón a Dios por las cosas que hicimos que estaban mal, pero seguimos llevándola a nuestra vida como queremos, nuestra oración jamás va a ser eficaz, nuestra oración jamás va a ser escuchada. Por eso puedes pasar años dentro de un ministerio, años dentro de la iglesia almacenando conocimiento, pero realmente hasta que no haya un arrepentimiento en tu vida, un volver en sí, jamás vas a tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, arrepentimiento en hebreo significa volver o volverse también. Significa, voy para el norte, o iba para el norte, ahora voy para el sur. Es un giro de 180 grados, no un giro de 10 grados, de 20 grados. Cambio algunas cosas, pero sigo yendo. Veo cuando uno dice, bueno, iba para Cenillosa, pero ahora me desvío un poquito y capaz que terminaste casi en la misma dirección. Pero si iba para Cenillosa, un arrepentimiento sería me voy a Cipolletti, te vas totalmente al lado opuesto. Eso es arrepentirse, eso es realmente morir a la vieja naturaleza. Y es lo que provoca que el favor de Dios se desate sobre tu vida y que realmente el perdón de Dios te justifique. Ahora, dice, asimismo literalmente significa dejar el pecado atrás. Dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse directamente a Dios y guardar sus mandamientos. Volverse lejos de la maldad, la mentira, hacia la santidad y la verdad. Amén. Esto es algo de lo que significa arrepentimiento. Y en este tiempo especial, en este tiempo que faltan ya un par de días más, unos 10, 12 días, los judíos hablan de Yom Kippur, una fiesta especial para ellos que es el día del perdón o el día de la expiación. Pero fíjense en qué interesante la enseñanza que ellos nos dan, porque más allá de todo que no judaizamos, debemos observar la fiesta porque marcan tiempo, temporada y porque nos enseñan realmente la raíz de la escritura. Ahora, ellos no llegan a Yom Kippur, simplemente llegó el día, hoy es el día de Yom Kippur y hoy si bien hacen un listado y comienzan a orar y a pedirle perdón por todas las cosas que le erraron y prepararse para el año nuevo que viene, algo interesante que ellos hacen antes es Teshuvá. Dice que según el calendario, pero simplemente para que lo tenga como nota, según el calendario hebreo a partir de este martes, que es el año nuevo judío, comienzan 10 días de Teshuvá. 10 días de Teshuvá. Nosotros, aquellos que están hace un tiempito con nosotros, comenzamos ya hace un mes. Hace 40 días dijimos vamos a hacer el Teshuvá. ¿Teshuvá qué es? Arrepentimiento. Teshuvá es volverse a Dios. El sentido de la Teshuvá es me vuelvo a Dios no por lo que Dios me pueda dar, sino por lo que Dios es. Me vuelvo a Dios no simplemente para que me sane, para que me restaure, para que mejore la economía, aunque eso va a venir. Jesús dijo eso es añadidura. Sino dice que volvemos a Dios simplemente porque lo amamos. Entonces, fíjense qué interesante esto. Los judíos no llegan a Yom Kippur, al día del perdón, sin antes hacer Teshuvá, sin antes haber un arrepentimiento. Y nosotros lo hemos minimizado a tal punto que queremos que Dios perdone nuestros pecados. Y sí, Dios puede perdonar tus pecados, pero no hay un cambio de vida en nosotros. Entonces hoy pedimos perdón, hoy llegamos a la iglesia porque teníamos una necesidad,
pero mañana lunes, que bueno, que no me molesten hasta el miércoles, o fue tan buena la prédica que ya me alcanzó, no tengo que ir ni el miércoles. ¿Para qué orar mañana? ¿Para qué buscar una palabra mañana si con la que me dieron suficiente? Eso no es alguien que realmente está arrepentido. Por eso Juan el Bautista le decía a esos que eran maestros de la ley, que se arrepentían y que volvían al bautismo, le decían, no tomen el bautismo como algo leve, sino que hagan frutos dignos de arrepentimiento. La versión Pellita, que es la que me gusta, dice, hagan frutos que demuestren que han cambiado. Es clarificador, porque por ahí dice digno de arrepentimiento, y bueno, pero en realidad Juan le estaba diciendo, si van a venir y van a creer que yo lo bautizo, han creído en que yo estoy anunciando la llegada del Mesías, que sus frutos demuestren que han querido cambiar su estilo de vida. Entonces, la palabra nos enseña que somos árboles que dan fruto. La palabra nos enseña que constantemente estamos dando fruto. Ahora, los frutos que estás dando van a marcar realmente si te has arrepentido y has vuelto al origen y estás siguiendo el camino de Dios, o simplemente tenés a Dios como un Dios más que podés tener, o como el salvavidas, o como aquel que podés correr en caso de emergencia. Dios es mucho más que eso. Dios en realidad es tu papá. Dios en realidad fue el que nos formó, fue el que nos creó. Él tuvo un sueño y nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque quería que diésemos su fruto. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre erra allí en el Edén, y cuando constantemente uno está errando, se establece y se establece o se asienta o se queda a habitar bajo una sombra de muerte. Como dice Mateo, que leía recién Mateo 4:16, y aquel pueblo que estaba asentado en lugares de tiniebla le alumbró gran luz. Y Dios en esta mañana me decía esto, háblale de esto, que hay una luz que ya alumbró, que hay un acercamiento que ya Jesucristo hizo, hay un camino que Él dejó marcado, hay algo que Él dejó atrasado. ¿Y saben qué? Muchas veces, aunque tenemos esa luz, dice que los hombres la rechazaron porque amaban más las tinieblas. Porque cuando uno viene a la luz, realmente te ven como sos, realmente te ven donde estás, realmente ven la condición en que estás. Cuando uno tiene la luz apagada en lo natural, si está en un lugar muy oscuro, uno tiene la luz apagada, no puede ver, a veces se choca con las cosas, se choca con los muebles, se choca con lo que está en esa casa. ¿Por qué? Porque no hay luz. Pero cuando prende la luz, ve por dónde caminar para no tropezar, ve por dónde ir para no salir afectado y recibir un gran golpe. Entonces, eso es, Cristo vino, va a morir en la cruz, derramar su sangre. ¿Para qué? Para que podamos acceder al perdón de pecados, pero no se accede sin antes hay un arrepentimiento. ¿Se entiende? Amén. Es un tiempo especial. Es un tiempo donde Dios no le cierra el camino a nadie. Es una mentira, Dios no le está cerrando el camino a nadie. Pero antes tiene que haber un nivel de conciencia de volver a Él. Ahora, un pasaje muy conocido es el del hijo pródigo. ¿Cuántos lo conocen? Amén. ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? Si no, en Lucas 15, si no la conoce, vaya a Lucas 15, anótelo, yo lo voy a ir rápidamente, pero en Lucas 15 habla de una parábola. Una parábola es una enseñanza que Dios da a modo de ejemplo para que se entienda lo que Él quería hacer en los ámbitos espirituales. Ahora, déjeme un segundito que la voy a buscar. En Lucas 15 habla de un hijo. Habla de un padre que tenía en realidad dos hijos, y uno de los hijos en un momento, el más joven, eso habla de alguien inmaduro. El más joven en el ámbito espiritual significa alguien inmaduro, alguien que no había alcanzado la madurez. Dice que le pidió ya la herencia, y la herencia no se recibe en lo natural hasta que el padre no muere. La herencia no se recibe en lo natural hasta que el testador o el que en cierta manera aportaba la herencia muere. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, para que nosotros pudiésemos acceder a la herencia, pero Él resucitó, ya lo sabemos. Ahora, dice que este hijo joven que habla de inexperiencia le pide la riqueza. Y miren qué interesante para aquellos que dicen muchas veces que el libre albedrío, o no sé si llamarlo así, o la libre elección, como usted quiera ponerlo, no existe. Dice que el padre no le negó, aunque le dolió esa petición. No le negó, dijo, ¿saben qué? Bueno, está bien, quieren la herencia, y tuvo que repartirla entre los dos hijos. Eran dos hijos, le tocaba el 50% a cada uno. Ahora, el hombre o el padre no evitó o en cierta manera no se interpuso y le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar tu petición. Accedió, aunque con dolor, porque sabía que era un hijo inmaduro, porque sabía que no era el diseño correcto y sabía que no estaba preparado para manejar todavía esa herencia. Ahora el hijo recibe la herencia,
se va de la casa, se va a una provincia lejana, malgasta los bienes, dice que vivía de fiesta en fiesta con amistades, con prostitutas, con todo lo que se podía imaginar, hasta que se le acabó la plata, porque no sabía producir, porque no sabía administrar. Entonces dice que encima cuando se le acaba la plata, viene un tiempo de hambre sobre la región que él estaba. Y dice que esa región comenzó a entrar en una gran crisis. Él se encontró sin dinero, él se encontró que lo abandonaron los amigos, él se encontró que toda aquella realidad que él había construido se había desmoronado, todo ese estilo de vida que él estaba llevando se había caído, y en un momento se encontró que tenía que salir a trabajar. No sé cuántos años tenían, porque en los judíos hasta los 30, hasta los 40 le llaman jóvenes, así que imagínese, un tipo de 30, 40 años que nunca tomó una pala, como dicen muchos que es el trabajo, o que nunca fue a trabajar, y de pronto se encuentra que de pasar a ser servido tenía que servir, de pasar a ser el hijo del dueño tenía que pasar a ser un simple esclavo. Y dice que se arrimó. Mire, la palabra arrimar, mire, ya no era dueño, era un arrimado, era alguien que tenía que depender de otro. Mire la situación que comenzó a desatarse. Y dice que la palabra se arrimó a uno de los crianceros de esa ciudad. Él dijo, ¿sabe que lo único que tengo es un trabajo para que me apaciente los cerdos? Y yo te voy a pagar, obviamente, cuando sea el momento de cancelarte. Y cuando comenzó a trabajar, dice que tenía tanta hambre que veía comer a los cerdos la comida que le daban y ansiaba comer de esa comida. Y ahí viene el versículo clave que dice, en un momento cuando se vio que lo había perdido todo, que estaba morando en una zona donde había hambre, donde había muerte, que estaba de ser alguien que era tipo un príncipe, por así decirlo, alguien que vestía lindo, alguien que en cierta manera manifestaba autoridad, ahora era simplemente un esclavo de un arrimado, era esclavo de otra persona, cuidando un hato de cerdo. ¿Y saben qué? No había cosa peor para los judíos. Por eso Dios pone este ejemplo, por eso Jesús pone este ejemplo. ¿Por qué? Porque los cerdos para la cultura judía era algo impuro. Los cerdos para los judíos era algo degradante. Fíjense en que siempre los cerdos, los hatos de cerdo, los criaban los gentiles, la gente de otro lado. Ellos no tenían, en cierta manera, cerdos o criaban, como hoy lo vemos, cerdos, ¿no es cierto?, en sus casas, en su chacra, en su finca, como se llamara en ese entonces. ¿Por qué? Porque era una deshonra, era algo impuro. Entonces, lo que Dios le quería decir, lo que Jesús quería decir a través de esta enseñanza, era que este hombre se había ido a morar bajo la sombra de las tinieblas y de la muerte. Este hombre ejemplificaba o ejemplifica cuando te vas a morar bajo la sombra de la muerte. Dice la palabra que Satanás nos trata como bastardos. Dice la palabra que Satanás busca destruirnos. Entonces, cuando moramos bajo la sombra y el cuidado de Satanás, ¿qué es cuidado el que te va a dar? Te va a querer destruir. Todo lo que te ofrezca va a ser para destruirte. Todos los placeres van a ser temporales. Lo único que van a buscar es tu destrucción, es tu vergüenza, es desarmar el diseño que Dios tenía sobre su vida. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que en un momento algo clave sucede en el chico. Dice, volvió en sí. Esto me habla de arrepentimiento. Mire que el padre no lo fue a buscar. Seguramente alguien le notició al padre, ¿sabes qué? Ahora tu hijo, no cuentan cuántos días fueron, cuántos meses, cuántos años fueron. El padre estaba esperándolo, pero el padre no salió a buscarlo. Entonces dice que seguramente le llegaron, tu hijo, ¿sabe qué? Allá, porque el hermano mismo dice, este fue y despilfarró todo en fiesta. Sabían, tenían noticias de su hermano. Pero lo que ese padre necesitaba era que esa situación, que ese lugar donde su hijo se había ido a habitar y a establecer, él volviese en sí, él tuviese teshuvá, él hiciese arrepentimiento, él reaccionara para que fuese consciente, este no es el diseño que mi padre quería. ¿Qué hago yo aquí? Dijo en un momento, y volvió en sí, dijo, si en la casa de mi padre está el empleado más chico, tiene abundancia de comida, ya hasta el esclavo tiene abundancia de bienes, ¿qué hago yo acá deseando comer la comida de los cerdos? Entonces, cuando uno mora bajo sombra de muerte, es alguien que va a ansiar el alimento que Satanás te ofrece, el alimento que te ofrece a través de las redes, el alimento que te ofrece a través de, no sé, de la pornografía, a través de los robos, de los hurtos y del adulterio. ¿Cuánta gente, pastor, y que me recomplique? Gente que se congrega, pero me complica, salgo a la calle y no puedo parar de mirar a las mujeres, no puedo parar de mirar a los hombres. Eso es por causa que un área de tu vida todavía está ansiando
buscando la comida de los cerdos. Un área de tu vida todavía está morando o habitando en un lugar que jamás Dios diseñó. Por eso Dios dice, es necesario que hagas arrepentimiento, es necesario que te vuelvas, porque yo no te voy a poder bendecir en ese lugar, porque mi diseño no se va a desarrollar en un lugar equivocado, porque en cierta manera le estás perteneciendo a aquel sobre el cual la sombra morás. Y hemos leído muchas veces el Salmo 91, y el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando hay ruidos afuera, cuando viene miedo, cuando viene enfermedad, sacamos el Salmo 91 en este tiempo, porque el Salmo 91 trae muchas promesas. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente mirarás con tus ojos y verás la recompensa de los impíos. No te tocará mortandad ni me acuerdo más, que en el mediodía destruya. Hablaba de una protección integral. Entonces, ¿por qué seguís siendo afectado? Entonces, ¿por qué tus hijos siguen siendo afectados? ¿Y por qué tu familia sigue siendo llevada cautiva? Es porque hay áreas, en cierta manera, que están morando bajo la protección del reino de las tinieblas. Entonces, Juan 1, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto habla mucho de la gente, de nuestra vida, cuando hay áreas que decimos le servimos a Dios, pero yo oro, pastor, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo cumplo con los diezmos, con la ofrenda, todo bien. Pero hay áreas de tu vida que todavía no la desarraigaste de la sombra de las tinieblas y la muerte. Y Dios no va a ir ahí, no porque no tenga poder, sino que estás esperando como que al hijo pródigo a vos vuelvas en sí, seas consciente. No, estoy diseñado para que mis hijos vivan en maldición. Tengo que salir de esta zona de maldición. Mire, lo que el hombre anhelaba comer era algarroba. Si usted esto lo relaciona con Génesis 3, cuando Dios en cierta manera habilita lo que el hombre había elegido, que era la maldición, le dice, maldito será por tu causa la tierra, la tendrás que trabajar, y espino y cardo, otra versión dice espino y algarroba te producirán. Entonces, cuando la tierra nos produce espino y cardo, es una tierra que está bajo maldición, pero cuando una tierra nos produce leche y miel, es una tierra que está bajo bendición. Entonces, si vos estás ansiando comer algarroba, si estás ansiando aunque sea mirar, mucha gente dice, mira que él no va a la iglesia y es rebendecido, económicamente es rebendecido, fue el brujo, al hechicero, le hizo una atadura y no tiene que ir más, le pagó y ya está, ya es rebendecido. Sí, pero eso tiene un tiempo, pero eso te ata a los lugares de tiniebla y de muerte. Por eso uno tiene que estar atento. Uno tiene que estar atento y entender que para recibir el perdón de Dios primero tendrá que hacer arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás que determinarte y tener el valor de querer cambiar la vida. Nadie te va a obligar. Si Dios no obliga a nadie, menos te vamos a obligar nosotros. Pero por hoy te hablo esta verdad que dice, si decimos que tenemos comunión, alguien que tiene comunión significa una común unión. Significa alguien que está unido. No podemos decir que estamos unidos al Mesías. No podemos decir que somos uno con Dios. Como Jesús decía, yo soy uno con mi Padre, sean uno conmigo. Sino nuestros frutos manifiestan todavía inmundicia. Si los frutos de nuestra boca todavía manifiestan falta de fe. Si nuestros frutos todavía manifiestan que no queremos compromiso. Estamos como esa pareja de novio que no quiere compromiso todavía. Estamos como aquel que quiere probar. Y en Dios no se prueba, en los ámbitos espirituales no se prueba. O estás unido con Él o estás unido con el reino de las tinieblas. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren, no llegó antes la limpieza de la sangre de Cristo de nuestro pecado, si no hubo una unión antes. No llegó el perdón de Dios, no se activó, aunque es legal, aunque la Biblia lo dice que la sangre fue derramada por perdón de pecado, no se activó hasta que no hubo un volver en sí. En un momento Dios pasa y le dice a Mateo, ven y sígueme. Y Mateo lo sigue y deja todo atrás. En un momento Zaqueo vuelve en sí y dice, no, ¿sabes que yo le he robado a todo? Necesito que hoy ha venido la salvación, vení Jesús a comer en mi casa, al que defraudé. Volvió en sí, hubo un cambio de vida. Hubo un cambio de vida, pero hoy en día hay que no existe, pero no han enseñado un evangelio light, no han enseñado una religión, no han enseñado que Jesús rige, bueno, mientras vaya, seas bueno, no alcanza con ser bueno.
Lamentablemente le digo, no alcanza con ser bueno. Uno tiene que estar unido. ¿Para qué? Para que el famoso Salmo 91 por lo menos se te active. Si no, no estarás morando bajo su sombra. Si no, no estarás morando bajo su abrigo. Ahora, déjeme avanzar un poquito más. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas veces nos autoengañamos. No, pero el pastor me está predicando esto y yo no tengo nada de que arrepentirme. Yo estoy 10 veces santo, no 3, 10 veces santo. Estoy re bien, todo. La palabra de Dios dice que todos los días cometemos pecado. Podemos cerrar. Tal vez te levantaste y no miraste bien o con buenos ojos a tu señora, se te cruzó el gato y lo bendejiste, llegaste acá y no sé, algo pasó donde vos te diste cuenta y dijiste, me la remandé, esto no tendría que haberlo hecho. Lo importante es volver, lo importante es arrepentirse, no decir, no bueno, si Diosito sabe, no, ese es alguien que en cierta manera no se arrepiente, simplemente dice, yo sé que me la mandé, pero bueno, Dios sabe perdonar. Y en realidad Dios está pidiendo acá arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren, para que lo vean después en su casa, 1 San Juan 1, del 5 al 10, habla lo del hijo pródigo. Comenzó a enseñar lo del hijo pródigo. Y dice que cuando este hombre volvió en sí, hizo arrepentimiento, realmente se quiso despojar de todo eso, se fue, dice que no se quedó ahí esperando, papá te llamo, venía a buscarme, no, dice que él entendió que tenía que volver. Eso que hablaba de lo que yo le vengo diciendo, el arrepentimiento, volver a su diseño original, volver a la posición que había perdido, volver de donde nunca se tendría que haber salido. Y dice que volvió y dijo, voy a decirle a mi padre que me perdone porque he pecado, he errado contra el cielo y contra ti. Pero mientras iba llegando, antes de llegar a la casa, dice que el padre lo vio y como vio un corazón realmente arrepentido, no esperó que entrara en la casa, sino que salió corriendo a abrazarlo. Y ese es nuestro Dios, que hoy sale corriendo a abrazarte cuando realmente ve un corazón arrepentido, que realmente sale a restablecerte en la posición de donde nunca debiste haber salido, que nuevamente te viste de autoridad, que nuevamente te limpia la túnica. Dice que llegó y él dijo, ¿sabe qué, Padre? Trátame como un esclavo. Y es imposible que un padre pueda tratar a un hijo como un esclavo. Si no es natural, no lo hacemos. ¿Cuánto más en lo espiritual? Todavía faltaban cosas que el padre terminó de sacar. Mucha gente está así, no vuelvo a Dios porque ya en cierta manera no me veo digno. Es que no se trata de que seas digno. Se trata de que te arrepientas y vuelva. ¿Para qué? Para que Dios te haga digno. Para que Dios te vuelva a limpiar. Para que Dios te vuelva a tomar autoridad. Por eso si mientras estás en lugar de sombra y de muerte, vas a pasar la vida orando y nada va a suceder con tus oraciones, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice que cuando este hombre vuelve arrepentido, al volver arrepentido estaba siendo justificado. ¿Y qué hizo él? Oró. ¿Cómo? Si yo no lo escucho que se arrodilló, oró. Él dijo, yo voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que hizo ese joven fue orar. Y esa oración fue escuchada porque esa oración venía y provenía de un corazón, aunque no estaba limpio, estaba arrepentido realmente de toda la vida que había llevado. Y dice que el padre agarró, dijo, hazme como un esclavo, y el padre, no vas a poder ser nunca esclavo. Dice que mandó a sus esclavos, a sus siervos, tráiganle la mejor ropa, sáquenle esta ropa sucia, llena de olor de cerdo, llena de todo, de inmundicia, pónganle la mejor ropa, pónganle en un anillo. El anillo en la antigüedad representaba la autoridad. Los reyes usaban los anillos para sellar y para marcar, era su firma personal. En la Biblia la palabra habla de sellar, de palabras que se sellan, habla de un momento donde vos adquirías autoridad. Entonces con esto voy cerrando. ¿Qué significa? Si no hay un verdadero arrepentimiento, nunca vas a poder ser revestido de la autoridad que Dios te está queriendo dar. Nunca vas a poder ser revestido, por eso tus oraciones no van a ser escuchadas. Por eso cuando ores y quieres echar fuera demonios, los demonios se te van a reír. ¿Por qué? Porque estás habitando en el mismo lugar que ellos. No lo podés echar de la misma casa, tenés que agarrar y moverte al lugar original. Y cuando este hombre llegó allí a su casa, dice que el padre le puso el mejor vestido, le puso en el anillo, le puso calzado en sus pies, que representa el evangelio según Efesios 6, y dice que dijo, hagamos una fiesta, y mató al ternero engordado. Entonces, que Satanás no te influya en tu mente diciendo Dios no te va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar, pero necesita que haya un arrepentimiento. Tiempos de milagros.
Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.